Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos venciendo en el día 7 de este maratón bíblico, la Biblia sin miedos, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde vamos a estar estudiando hoy venciendo ese mito de que leer la Biblia completa vuelve loca a una persona. No, nosotros vamos a recibir las bendiciones y las promesas de Dios para nuestra vida, aprendiendo lo que dice la palabra. Vamos a leer hoy el Génesis 18 y capítulo 19. El tema que nos trae estos dos capítulos encierra es el Dios que escucha el clamor de quien le busca y juzga con justicia y actúa con misericordia. Vamos a ver este carácter de Dios reflejado en estos dos capítulos, porque veremos a un Dios que es cercano, a un Dios que escucha, que dialoga, que permite que un hombre interceda por otras personas. Pero también vamos a ver a un Dios que es justo y que no ignora el mal de aquellos que lo cometen. En estos dos capítulos se encuentran las verdades que nunca se contradicen, esas dos verdades de que Dios es justo, pero de que Dios también tiene misericordia. Así que vamos a leer, empecemos leyendo el capítulo 18 y dice: los tres visitantes. El Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Manré, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Levantó los ojos y vio a tres hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos. Se postró rostro en tierra y dijo: Señor, si he merecido su aprobación, por favor, quédese conmigo. Yo soy su siervo, permítame traerles un poco de agua. Luego laven sus pies y descansen bajo un árbol. Traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas. Después podrán continuar su camino. Permítanme hacer esto, ya que han venido hasta aquí, donde está su siervo. Entonces ellos dijeron: haz lo que has dicho. Inmediatamente Abraham corrió a su carpa donde estaba Sara y le dijo: rápido, saca 3 medidas de harina fina, amásala y prepara pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño y tomó un cordero bueno y tierno, y se lo dio a su siervo, quien se fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cuajadas, leche y el cordero que había preparado y los colocó ante ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían debajo del árbol, listo para atenderlos. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está tu esposa Sara? Y él les respondió: ahí en la carpa. Uno de ellos dijo: te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la conversación a la entrada de la carpa que estaba detrás de él. Tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos y a Sara ya no le venía el periodo menstrual. Así que se rió silenciosamente y dijo: estando yo vieja y acabada, y siendo mi esposo un anciano, ¿aún sentiré placer sexual? Luego el Señor le preguntó a Abraham: ¿por qué Sara se rió y dijo: ¿será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Regresaré por este mismo tiempo en la primavera del próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara se asustó y lo negó diciendo: yo no me reí. Y el Señor le dijo: sí, tú te reíste. Luego los 3 hombres se fueron de allí, miraron hacia Sodoma y se fueron en esa dirección. Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor dijo: no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las demás naciones del mundo encontrarán bendición en él. Lo elegí a él para que enseñase a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que he prometido. Luego el Señor dijo: existen tantas quejas en contra de Sodoma y Gomorra, y sus pecados son tan grandes, que he decidido bajar
a ver si en realidad han hecho todas las cosas malas que me han dicho. Y si no las han hecho, yo lo sabré. Finalmente los dos hombres se marcharon de allí y caminaron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de pie ante el Señor. Se le acercó y le dijo: ¿En realidad vas a destruir a los justos junto con los perversos? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Aún así la destruirás? ¿No perdonarías a toda la ciudad por esos 50 justos que viven en ella? Tú no harías algo así, matar a la gente justa junto con la perversa. Si así fuera, el justo sería tratado de la misma manera que el perverso. Ni se te ocurra. ¿Acaso el juez del mundo no debe hacer justicia? Luego el Señor dijo: Si llego a encontrar a 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Entonces Abraham dijo: Ya que me he atrevido a hablarte así, aunque no soy más que el polvo y cenizas, ¿qué pasará si solo hay 45 justos? ¿Acaso destruirás a toda la ciudad solo porque falten 5? Y el Señor dijo: No destruiré la ciudad si llego a encontrar a 45 justos. Entonces Abraham volvió a rogar: ¿Qué pasará si solo encuentras a 40 justos? Y el Señor le dijo: No la destruiré si hay 40 justos. Abraham volvió a hablarle al Señor y le dijo: Señor, por favor, no te esfuerzas conmigo. Si te vuelvo a hablar, tal vez solo haya 30 justos. No te enfurezcas, conmigo si te vuelvo a hablar. Tal vez solo haya 30 justos. Y el Señor le respondió: No lo haré si encuentro a 30 justos. Entonces Abraham dijo: He sido demasiado atrevido al hablarle al Señor, pero ¿qué pasará si solo hay 20 justos? Y el Señor le dijo: Si hay 20 justos, no la destruiré. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo por hablar tan solo una vez más. ¿Qué pasará si solo encuentras 10 justos? Y el Señor dijo: No la destruiré para salvar a esos 10 justos. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. Aquí, en esta primera parte de este capítulo, estamos notando cómo Dios visita a Abraham para hablarle nuevamente, ratificarle la promesa de lo que ya le había hablado, de la descendencia. Y en esta oportunidad no solamente la hace Abraham, sino que permite que Sara escuche. Sara se siente, ahora es ella quien se ríe, ahora es ella quien duda, porque ve que su cuerpo no está en la capacidad biológica para poder tener hijos, para poder reproducirse. Y sin embargo, en este caso recordemos que la fe siempre, al que se le contó justo la fe fue Abraham. En este caso a Sara no se le había contado como justicia su fe, y sin embargo se pone a prueba también, siendo ellos una sola carne, se pone a prueba también esta fe en ambos. Ahora la promesa cumplida que Dios le habla en este momento y sale a hacer lo que tiene que hacer en su justicia sobre Sodoma y Gomorra por la intercesión de algunos que ya estaban en ese lugar intercediendo por lo que estaba pasando en ese lugar. Y Dios dice: no lo esconderé a Abraham. Si yo tengo una promesa con Abraham y le he dicho que bendeciré a tantos en la tierra, no quiero dejarle saber que voy a hacer juicio en algún lugar y que él no lo sepa. Y seguramente motivado también porque allí se encontraba su sobrino, el sobrino de Abraham, Lot. Y Dios quería mostrar esa fidelidad maravillosa de él, porque vuelve y se acerca a Sodoma y le permite que Abraham haga una intercesión por Sodoma. Vamos a ver cómo continúa el capítulo 19. Los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado en la entrada de Sodoma y los vio. Se levantó y fue a encontrarse con ellos, y luego se postró rostro en tierra y les dijo:
Miren, señores, por favor, acepten quedarse en la casa de su siervo. Pasen aquí la noche y lávense los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron, no, pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida, les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Una ciudad realmente perdida en cuanto a la aberración sexual, en cuanto al desenfreno en las sensaciones de la carne. No muy lejos de lo que ahora estamos viviendo en el mundo, donde el desenfreno a las relaciones, lo que se permita que quiera sentir nuestro cuerpo, sea lo que se deje llevar por encima de lo que podamos sentirnos después como un trapo sucio o como alguien usado. Hay una diferencia enorme entre el ser humano, que tenemos conciencia, a los animales, y aunque nosotros tenemos en nuestro cerebro reptiliano, la ciencia describe nuestras reacciones humanas y sensaciones del cuerpo por el cual fuimos creados, una aceptación a la estimulación biológica en la parte sexual. No es menos cierto que después de que esa estimulación ocurre, hay una sensación que si no ocurre dentro de algo que es aceptado, si de lo que es afectivo, de lo que se es valorado, de lo que se es respetado, se pasa a ser esa parte desgarradora en el que se pasa a sentirse alguien que cuestiona lo que pasó. Si en los capítulos anteriores, cuando fue rechazado Caín con su ofrenda y se sintió mal, ¿cuánto más una persona después de que expone su cuerpo a una sensación y pasa a ser rechazado, a ser vulnerable en cuanto a la parte sexual? Aquí hay mucho que rescatar. En este momento, esta sociedad en Sodoma y Gomorra estaban fuera de lo que es el valor del cuerpo, el valor de esto que soporta nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Estaban buscando a estos dos hombres para satisfacer solamente la parte sexual. Y le dice, para que podamos tener relaciones sexuales con ellos, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de que ellos tuvieran aceptación, y de paso lo estaban haciendo muy por fuera del contexto ya de lo que, en el caso de lo que Dios creó, como había creado a Adán y Eva y le había dicho que se reprodujeran, que entre los parámetros era la reproducción. Estas personas solamente lo estaban haciendo por sensación. Y le dice, entonces Lot salió y cerrando la puerta tras él les dijo, amigos míos, por favor no vayan a hacer algo tan perverso. Yo soy padre de 2 hijas y ellas todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Se las traeré para que hagan con ellas lo que ustedes deseen. Pero no toquen a estos señores porque están en mi casa y por eso yo debo protegerlos. Pero ellos le dijeron, tú, ven acá, ¿acaso este que llegó aquí como un extranjero nos va a juzgar? Refiriéndose a Lot. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbar la puerta. Los hombres que estaban adentro abrieron la puerta, agarraron a Lot, lo metieron a la casa y cerraron la puerta. Luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban afuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos para que así no pudieran encontrar la puerta. Oh, por Dios.
Destrucción de Sodoma y Gomorra. Los dos hombres le dijeron a Lot: ¿hay alguien más aparte de tu familia aquí? Llévate de este lugar a tus hijos, tus hijas, los esposos, tus hijas y todos tus parientes que se encuentren aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perverso que es esta ciudad, y entonces el Señor nos envió para destruirla. Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas: levántense y abandonen ese lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al amanecer los ángeles apuraron a Lot diciéndole: levántate y toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, porque si no lo haces serán destruidos cuando esta ciudad sea castigada. Pero Lot se demoró en irse. Así que los hombres lo tomaron de la mano con su esposa y sus hijas, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él. Lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Cuando los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo: escapa para salvar tu vida. No mires atrás y no te detengas en ningún valle. Corre hacia la montaña, porque si no lo haces serás destruido. Entonces Lot dijo: no, señores, ustedes han sido muy buenos conmigo, su siervo, y al salvar mi vida me han demostrado gran bondad, pero no puedo correr hacia la montaña porque temo que la destrucción me alcance y muera. Miren, aquella ciudad queda lo suficientemente cerca como para correr hacia allá. Es una ciudad pequeñita, déjenme escapar hacia allá. ¿Acaso no es una ciudad pequeña? Así habrán salvado mi vida. Entonces el ángel le dijo: sí, también te haré ese favor. No destruiré la ciudad que me has mencionado. Apúrate, huye allá, porque no podré hacer nada hasta que tú llegues. Por esa razón esa ciudad fue llamada Zoar, que significa pequeña. Lot llegó a Zoar al amanecer. Luego el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades, el valle, todos sus habitantes y todo lo que crecía en el suelo. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde se había encontrado con el Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y todo el valle y vio que salía humo de la tierra, como el humo que salía de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se ocupó de Abraham y libró a Lot al sacarlo del desastre. Aquí vemos en esta parte cómo el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios hace juicio sobre eso, pero Dios tiene misericordia y salva a Lot. Observamos cómo Abraham habla con Dios y cómo Dios actúa con Lot. Es tan maravilloso ver el carácter de Dios. Continúa diciendo en el versículo 30, Lot se fue de Zoar y se quedó a vivir en las montañas en compañía de sus dos hijas. Como tenía temor de quedarse en Zoar, él y sus dos hijas se quedaron en una cueva. La hija mayor le dijo a la otra: nuestro papá está viejo y aquí no hay un hombre que se case con nosotras como sería lo normal. Ven, emborrachemos con vino a papá. Luego irás tú a acostarte en su cama y tendremos relaciones sexuales con él. De esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro plan. Escuchemos esto. Esta es la condición humana. A pesar de que Dios se acerca, conversa con Abraham, escucha la intervención de Abraham, responde con paciencia. Cada una de las veces que Abraham intercede por esa ciudad, no solamente por su sobrino, sino por la ciudad como tal, Dios no juzga a ciegas, nos muestra que el carácter de Dios no es juzgar a ciegas. El carácter de Dios estaba juzgando aún sabiendo que mira todas estas personas, no había ni uno solo. Allí decía, si uno no la destruiré. Y vemos que ni siquiera las hijas de Lot
estaban en esa condición. Las hijas de Lot eran realmente, dentro de su corazón, seguían los mismos pasos que estaban allá, a pesar de ser señoritas, estando en esa ciudad todavía, porque cometieron los mismos actos, aún estando fuera del ambiente, en el que ya había visto cómo Dios, por el tema de la aberración sexual, se había comportado con la ciudad. Y sin embargo, allí solas en una cueva, decidieron tomar acciones que, por mantener una familia, en vez de pensar posteriormente quizás mudarse, hacer otras cosas, no. Aquí vemos la condición humana. Lot es salvado con resistencia, porque Lot quiso mantenerse apegado allí a lo que se resistió en principio, y no fue hasta donde lo mandaron tampoco, sino que prefirió desviarse hacia otro lugar, y vuelve el Señor en su voluntad permisiva a darle chance a moverse hacia otra ciudad. Y estando en ese otro lugar, entonces las hijas están en esta cueva y toman estas decisiones. Esa noche ellas dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija mayor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él, ni cuando ella se levantó. Al día siguiente la hija mayor le dijo a la otra: anoche me acosté con mi papá y tuve relaciones sexuales con él. Emborrachémoslo con vino esta noche también. Luego tú irás a acostarte y a tener relaciones sexuales con él. De esa manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro papá. Esa noche ellas le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija menor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él, ni cuando ella se levantó de su cama. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su papá. La hija mayor dio a luz un niño, lo llamó Moab. Él es el padre de todos los moabitas actuales. Y la hija menor también dio a luz un niño, lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de todos los amonitas actuales. El carácter de Dios siempre es acercarse a nosotros. El carácter de Dios conversa. El carácter de Dios nos busca. El carácter de Dios es escuchar las intercesiones. El carácter de Dios muestra paciencia. El carácter de Dios no es una justicia a ciegas, es una justicia basada en verdad. Actúa, investiga, escucha y actúa con justicia. Dios no es indiferente al clamor humano. Dios nos muestra desde siempre que Él siempre nos escucha, pero la condición humana tiende a ser diferente, continua al mal, como Dios lo describe desde el principio. Abraham intercede con humildad, maravillosamente, no con arrogancia. Y Lot es salvado, pero con resistencia y apego a quedarse allí, a dejar lo que tenía que dejar. De hecho, su esposa representa tanto el apego que volteó a mirar atrás a pesar de haber sido advertida, y se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque el pecado endurece, pero la gracia de Dios aún rescata. A veces Dios nos salva a pesar de nosotros mismos. No queremos ser salvados. Dios le dio oportunidad de salvación allí a los yernos de las hijas de Lot, pero estos no quisieron. Se rieron, pensaron que era mentira. Ahí es donde vemos un Cristo anticipado. Vemos que Abraham intercede por otro como una imagen perfecta del Cristo, de la actitud de Cristo. Lot es sacado del juicio, salvado por gracia, no por mérito, sino por gracia. Es sacado. Dios provee ese escape antes de haber dado el juicio, sabiendo que no lo merecía. Cristo también será quien interceda definitivamente por nosotros antes del juicio. Estamos a tiempo, porque en el plan de redención de Dios
todavía está no destruir al justo junto con el impío. Dios no quiere destruir al justo junto con el impío. Dios responde a las intercesiones de Abraham, a las intercesiones nuestras. Por eso es que es tan importante entender el plan de Dios, el carácter de Dios, la representación de Cristo. Dios muestra que el juicio nunca es su primera opción. Su primera opción es salvarnos, es acercarse, es hacernos entender. Su primera opción es la misericordia. Siempre la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios es acompañada con justicia. No va sola. Dios, su misericordia no está por encima de su justicia. Todos sus atributos, absolutamente todos, son iguales. Absolutamente todos componen la esencia de Dios. Así que deberíamos preguntarnos hoy, ¿intercedo por otros o solo yo critico a los otros? Porque la actitud de Abraham es la que nosotros debemos tener, interceder por otros. ¿Qué cosas Dios me está pidiendo que quizás yo deje atrás y todavía no las estoy dejando? Todavía las estoy cargando conmigo. Que son cosas, actitudes, aprendizaje que ya no me sirven, que aunque vivo ahí, aunque estaba ahí, debo salir de ahí o salir al menos de esa actitud. Confío en que Dios hace siempre lo correcto. Confío en Dios realmente, en que hace lo correcto, porque hoy Dios me está invitando a confiar en su justicia y a descansar en su misericordia, igual que se lo invitó a Lot. ¿Cómo nosotros queremos hacerlo? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres justo, Señor. Gracias porque tú también eres misericordioso a la misma vez de ser justo, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres capaz de mostrarnos a través de esta enseñanza cómo interceder por otros con amor y humildad, Señor. Ayúdanos, Padre, a soltar lo que no nos conviene. Ayúdanos a confiar en que tus caminos son perfectos. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti lo que debemos aprender y a desaprender y a soltar lo que no nos conviene. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Es importante que nos quedemos claros con que la justicia de Dios lo que nos invita es a corregir. La justicia de Dios quiere corregirnos, pero su misericordia poderosa nos rescata. Nosotros debemos valorar las dos cosas, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Que nos quedemos con eso en nuestro pensamiento hoy, porque durante estos primeros 7 días hemos caminado desde la creación hasta la promesa, después del error, del pecado a la gracia, del juicio a la misericordia. Dios no ha cambiado su actitud. Dios sigue llamando, prometiendo y salvando. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.